Ciertamente Layla, como la nueva portadora del Miraculous de la Mariposa, destacó en este capítulo especial. Prácticamente es su debut como la portadora malvada, porque la antagonista ya era. Pero ¿qué tan buena es Layla Rossi en su faceta destructora? Si bien Layla apenas conoce sobre los Miraculous, este especial de Londres demuestra que Layla no necesita experiencia, sino inteligencia para ser la reina de la maldad. En tan solo un capítulo especial, logró todo lo que Gabriela Gress hizo en 5 temporadas. O sea, estoy hablando de que Layla Rossi, la maestra del mal, o mejor dicho, es maldad pura, porque esta chica no tiene ni un grado de bondad en su alma. Incluso me atrevo a decir que ni alma tiene. En este especial hay muchas, pero muchas cosas por analizar, y principalmente quién es Layla, qué quería y qué está por hacer. ¿Quieres saber tanto como yo? Mira hasta el final de este video. Pero antes de comenzar, si aún no saben dónde ver el especial de Londres completo y los próximos capítulos de la temporada 6 de Miraculous, los invito a todos a que se unan a este canal de Telegram Miraculous LOL. Aquí se los dejaré en la descripción del video y en el comentario fijado. Ahí podrán tener acceso a todo el contenido de la serie y su nueva temporada. Noticias, spoilers, imágenes, trailers y los nuevos capítulos. Así que vayan y únanse. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y diversión! Para empezar, ¿qué pasa con la escena postcréditos del final de la temporada 5? Donde aparece esa mágica luz detrás de Layla y parece que le ataca. Muchos nos quedamos con las ganas de ver esa continuación directa. Ansiábamos por saber quién o qué era esa luz. Sin embargo, el fandom terminó decepcionado, pues no se mostró absolutamente nada sobre esto, ni se tocó el tema. Y es algo que todos queríamos ver. Simplemente empezamos viendo a Nuru encerrado en un círculo mágico y al villano llegando a la guarida, quien es Layla Rossi, pero muy diferente a la última Layla que vimos, ya que esta ahora es rubia, cuando la que vimos al final de la temporada 5 era de cabello castaño oscuro y cabello corto. O sea, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Durante ese momento en que la luz aparece, algo tuvo que suceder. ¿Cómo es posible que de un momento a otro Layla pasó de ser morena a rubia? Aquí hay algo que no cuadra. Y ya se ha teorizado mucho al respecto. En el video anterior, un usuario nos compartió la teoría de que tal vez la Layla rubia que vimos es Layla Rossi pero adulta, del futuro. Es decir, que esa luz que vimos al final de la temporada 5 era Layla Rossi del futuro, para ayudar a su versión joven. Y es por eso que se ve algo más adulta. Y esto también puede explicar el por qué Layla fue tan inteligente y tiene un excelente dominio del Miraculous en este capítulo especial. Y es porque ya tiene experiencia. Al ser del futuro, ya sabe más acerca de los Miraculous, sabe cómo funciona el Miraculous y cómo ser una villana muy fuerte, al punto de parecer invencible. Mientras que por otra parte, Layla joven siendo una novata, no sería tan ágil con el Miraculous de la Mariposa, aunque no dudo de su inteligencia. Pero recuerden, solo es una teoría. Realmente no sabemos bien si la Layla Rossi rubia que vimos en el especial es la que hemos visto siempre, o es su versión adulta del futuro. Pero de lo que no hay duda es lo increíblemente fuerte, poderosa e inteligente que puede llegar a ser Layla Rossi, con tal de cumplir sus más oscuros deseos. Y en este capítulo especial no solo se nos mostró sus habilidades, sino también sus debilidades y defectos que tiene Layla. Y es que cuando esta chica pierde, se vuelve completamente una loca, pierde el control de todo y sin importarle, colapsa con varios sentimientos negativos. Lo que ahora Layla Rossi necesita es tener autocontrol de sí misma, o puede perder la cabeza tal como lo hizo Gabriela Gress. Layla con tanta locura puede desencadenar un odio terrible contra Ladybug, y así como Gabriela Gress termine obsesionado con ella, lo que terminaría siendo su perdición, y por esto mismo ya sabemos cómo terminó Gabriela Gress. Así que Layla Rossi debe tener control de sí misma y sus emociones, o puede terminar muy mal todo esto. Es que también, o sea, apenas es la primera batalla de Layla contra Ladybug, y mira cómo la dejó, con una enorme crisis y un ataque inmenso de ira. Si para esta primera no se pudo controlar, no sabemos cómo serán las próximas. Ladybug va a desequilibrar la estabilidad emocional de Layla Rossi, o se controla o se controla. Debe ser muy inteligente, pero sí, Layla, o bueno, yo creo que ya ni debería de llamarla así, porque ni siquiera así se llama. Ella es Cerise Berti, la esquiva y tenebrosa villana. Pero bueno, ¿qué más podemos decir sobre ella? Aparte de que muchos queríamos ver qué sucedió con esa luz que aparece atrás de Layla, también queríamos ver cómo fue que Cerise logró conseguir el Miraculous de la Mariposa. Así tal cual y literal, todos queríamos ver una escena donde Cerise baje y toma el Miraculous, no sé, tal vez se puso un traje de buzo con una pescadora, o que se haya metido al agua, no sé. Muchos esperábamos ver una escena así, ya que yo
yo personalmente creo es fundamental, pero no necesario. Fundamental porque esto fue el parteaguas para que Layla sea la Hawkmoth del futuro, pero no necesario porque ya de todos modos sabemos que Cerise logró tomar el Miraculous. Pero bueno, para esto parece ser que hay una mala noticia, y es que tal vez tanto tú como yo y el resto del fandom de Miraculous esperamos ver en el futuro, tal vez mínimo, una escena de cómo Cerise consiguió el Miraculous de la mariposa. Sin embargo, parece ser que esto jamás será posible, pues a través de Twitter, Thomas Astruc dijo que no es necesario ver una escena así, que simplemente Cerise robó el Miraculous y listo, que con esto nos tendría que bastar. ¿Qué significa esto? Que pues no habrá una escena que demuestre esto, y como les dije, es fundamental pero no necesario, aunque supongo si nos hubiera gustado ver esto, pero en fin, ni hablar. Pues ¿qué le hacemos? Lo que importa es Cerise, la nueva portadora del Miraculous de la mariposa y la nueva Hawkmoth, y sé que nos va a dar muchos capítulos esta trastornada. Y por cierto, hay varias teorías sobre esa mocosa que ya las hablaremos en el siguiente video. Ya saben, dejen sus teorías acá abajo en los comentarios, y también me apoyarían bastante suscribiéndose a este canal, eso me motiva a traerles más videos de Miraculous Ladybug. Y sin más que decir, adiós.